Hola, soy Luis Ángel Rivera Ayala y en esta ocasión voy a exponer sobre el tema de ácidos y bases, que es el proyecto final de la materia de Química 2. En este video hablaremos de dos tipos de sustancias químicas opuestas entre sí y que son muy importantes en la vida diaria. Se trata de los ácidos y las bases. Para esta exposición he preparado un mapa conceptual y he pegado unas imágenes en la pared. Aunque nunca hayas puesto un pie dentro de un laboratorio de química, diariamente tienes contacto con las sustancias ácidas y básicas. Por ejemplo, algunos ácidos muy conocidos son el vinagre, ácido acético, la vitamina C, ácido ascórbico y el ácido sulfúrico que contienen los acumuladores o baterías para autos. Son bases muy comunes la lejía, hidróxido de sodio, el polvo de hornear, bicarbonato de sodio y el amoníaco. Como veremos más adelante, en la contaminación del aire y del agua suelen intervenir ácidos y bases. En este video hablaremos también de las teorías ácido-base, que en realidad son definiciones de lo que son los ácidos y las bases, pero para entrar en materia les comparto la siguiente definición inicial. Un ácido es una sustancia que es capaz de liberar iones de hidrógeno en una solución. Sin embargo, también se considera como un ácido una sustancia que puede recibir un par de electrones. Por otra parte, una base es una sustancia capaz de disociar iones de hidróxido en una solución y también son consideradas bases aquellas sustancias capaces de donar un par de electrones. Tanto ácidos como bases pueden ser identificados según su posición en la escala de pH. En el caso de los ácidos, estos tienen un valor inferior a 7, mientras que las bases o sustancias básicas o alcalinas tienen un valor superior a 7. Entre las características o propiedades de los ácidos puedo mencionar las siguientes. Pueden destruir tejidos orgánicos, reaccionan con algunos metales, son conductores de corriente eléctrica, al mezclarse con las bases producen agua y sal. Son agrios al gusto, como por ejemplo el limón, suelen ser solubles al agua, y como mencioné anteriormente, el pH de los ácidos oscila entre 0 y 7, donde 7 es neutro. Entre las características de las bases, puedo mencionar que se deslizan al tacto cuando se presentan en disolución, es decir, son jabonosos como la lejía. No reaccionan con los metales, en disolución conducen corriente eléctrica, al mezclarse con los ácidos producen agua y sal. Son amargos al gusto, algunas bases son insolubles. Y muy importante, el pH de las bases oscila entre 7 y 14, donde 7, como ya dije, es neutro. Históricamente, estas sustancias han sido estudiadas en función de sus propiedades e interacciones con otros elementos. Existen diversas teorías que explican estos fenómenos y que aún se encuentran vigentes. Algunas de las más conocidas y que presentaré a continuación son la teoría ácido-base de Arrhenius de 1887, la teoría ácido-base de Bronsted-Lowell de 1923 y la teoría de Lewis, también de 1923. Trataré de compartir las definiciones de la manera más sencilla posible para no extenderme. Según el químico sueco Svante August Arrhenius, un ácido es una sustancia que libera cationes de hidrógeno en una solución acuosa. Es decir, un ácido es una sustancia que se disocia en agua produciendo iones positivos de hidrógeno. La base, según Arrhenius, es una sustancia que disocia a iones hidroxilo en un medio acuoso. Es decir, una base es una sustancia que se disocia en agua, produciendo iones negativos de hidrógeno. Como vemos, se trata de una teoría extremadamente sencilla que, como tal, tiene una serie de limitaciones como el hecho de que solo se puede aplicar en disolución acuosa. Según la teoría de Bronsted-Lowell, los ácidos son sustancias con la capacidad de donar o ceder protones y las bases son sustancias capaces de aceptar protones en disolución. Finalmente, en la teoría de Lewis, el ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones y la base es una sustancia que tiene la capacidad de donar o ceder electrones. La reacción entre un ácido y una base se llama neutralización. Esta reacción es con el fin de determinar la concentración de las distintas sustancias en la disolución. Las reacciones de neutralización son generalmente exotérmicas, lo que significa que desprenden energía en forma de calor. Los productos resultantes de la reacción de un ácido y una base son siempre una sal y agua. Por ejemplo,
la reacción del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio da lugar a la sal cloruro de sodio y agua. Una clasificación de los ácidos y las bases en química depende de la fuerza de ionización de estas sustancias en medio acuoso. De tal manera, un ácido y una base son fuertes cuando se ionizan completamente, es decir, en el proceso de ionización se transforman completamente en cationes o iones positivos y en aniones o iones negativos. Por ejemplo, son ácidos fuertes el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el ácido perclórico. Son bases fuertes el hidróxido de sodio, el hidróxido de litio y el hidróxido de rubidio. Por otro lado, un ácido y una base son débiles cuando en el agua se ionizan parcialmente. Esto es, en solución habrá una proporción de cationes, otra proporción de aniones y otra de moléculas no disociadas. Por ejemplo, son ácidos débiles el ácido acético, el ácido nitroso y el ácido fosfórico. Son bases débiles el amoníaco, la metilamina y la pirimidina. El pH es el potencial de hidrógeno de la solución. El pOH es el potencial hidroxiliónico de la solución. Estas son escalas logarítmicas utilizadas para medir el carácter ácido y básico de una sustancia. Los valores que los componen varían de 0 a 14 y se obtuvieron del balance iónico del agua. Una solución neutra tiene un pH de 7. Los valores inferiores a 7 se clasifican como soluciones ácidas, mientras que después de 7 las soluciones son básicas. Con el valor de pH es posible encontrar el correspondiente en la escala de pOH, simplemente restando. Los métodos para determinar el pH son cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos indican el carácter de la solución ácido-base. Por ejemplo, el papel tornasol es un método cualitativo. Se trata de un papel impregnado de un indicador de colores, el cual es extraído de un líquen, un organismo resultante de la asociación de hongos con algunas algas unicelulares. Los papeles de tornasol están disponibles en colores rojo y azul y sirven para indicar si la solución es ácida o básica. El papel tornasol azul en medio ácido cambia de color rojo a color azul. Si una gota de una base en el tornasol azul no cambiará de color. El papel tornasol rojo en medio básico cambia de color azul. Si se coloca el tornasol rojo en medio ácido no cambia de color. Otro ejemplo son las soluciones indicadoras, que son colorantes orgánicos que experimentan una variación de color que solo se puede observar en la escala. Los cuantitativos proporcionan el pH en valores numéricos de manera más precisa. Por ejemplo, el papel universal detecta el pH de acuerdo con la coloración que se presente en la escala contenida en los empaques. El pH metro es un instrumento científico que mide la actividad del ion hidrógeno en soluciones acuosas, indicando su grado de acidez o alcalinidad. Finalmente, para concluir esta parte de mi exposición, debo precisar que la titulación o valoración ácido-base es un método de análisis químico que permite determinar la concentración de una disolución ácida o básica, desconocida mediante una neutralización controlada. Por otro lado, el método potenciométrico es un medidor de pH que utiliza un voltímetro altamente sensible que, al ser conectado a dos electrodos, generará una corriente eléctrica que varía dependiendo de la concentración de hidrones en la solución. El control del pH es muy importante en la elaboración de productos alimenticios, pues determinar con exactitud su acidez garantiza su seguridad sanitaria y su conservación. Hay un valor de pH de los alimentos que es sumamente importante en lo que respecta a la seguridad alimentaria, y ese valor es 4,6. La razón de ello es que a un pH de 4,6 se impide el crecimiento microbiano. La acidificación de los alimentos es un proceso que consiste en reducir el pH del alimento para impedir el desarrollo de los microorganismos patógenos. Este método puede llevarse a cabo de manera natural o artificial. La acidificación constituye, pues, una manera de conservación de los alimentos que controla
la proliferación de bacterias y mantienen la calidad del alimento. Las frutas y hortalizas tienen un récord bueno desde el punto de vista de la salud pública, pues generalmente mantienen el pH en valores menores a 4,6. La importancia del pH en la asimilación de medicamentos y nutrientes en el organismo es vital, ya que es uno de los factores determinantes en este proceso. Para medir el pH de nuestro organismo podemos utilizar tiras reactivas, puede ser a través de la saliva o la orina. Se recomienda tener un pH equilibrado entre 6.5 y 7. Si el pH es ácido, la habilidad de absorber nutrientes y minerales disminuirá. Como ya mencioné, la acidez o alcalinidad del cuerpo se puede medir por medio de la orina, la saliva y también a través de la sangre. El nivel normal o idóneo del pH en la sangre debe oscilar entre 7.35 y 7.45, pero la contaminación atmosférica, los malos hábitos alimenticios o el estrés acidifican el cuerpo y alteran este pH. Cuando esto sucede, la sangre reacciona y roba los nutrientes que necesita del resto de órganos vitales para compensar el desequilibrio. Los cambios de pH complican estas funciones y la muerte puede presentarse en pocos minutos. En general, el pH óptimo de los suelos agrícolas debe variar entre 6.5 y 7.0 para obtener los mejores rendimientos y la mayor productividad. Mantener el valor ideal de pH en los suelos agrícolas es fundamental porque la absorción de nitrógeno y fósforo por las plantas se reduce en suelos ácidos con un pH debajo de 5.5 y lo hace severamente en suelos con un pH de 4 o menos. La lluvia ácida es ocasionada por la contaminación atmosférica y se le denomina así por la elevada acidez del agua precipitada. Se considera lluvia ácida aquella que tiene un pH inferior a 5,0. La lluvia ácida típica tiene un valor de pH de 4,0. El ácido proviene de la contaminación de vehículos y fábricas. La lluvia se vuelve ácida principalmente por la presencia de azufre y nitrógeno, que son absorbidos por las nubes y son convertidos en ácido sulfúrico y nítrico, ambos solubles en agua. El fenómeno de la lluvia ácida tiene consecuencias negativas sobre el medio ambiente porque no solo afecta a la calidad del agua, sino también a los suelos, a los ecosistemas y de modo particular a la vegetación. Bueno, espero que esta exposición haya sido de su agrado. Creo que han quedado claros los conceptos y la importancia de los ácidos y las bases en la vida cotidiana y en la industria, incluso la relación que tiene el pH para la salud. Nos vemos en un próximo video.